Buenas noches, bienvenidos a RM. Voy a pedir por favor por mi compañero Javier Calvo si pueden poner el aire acondicionado porque se va a poner de pésimo humor y no va a haber forma de que lleguemos a terminar el programa. Nunca ahora, me pasó. Nunca, no es lo que te caracteriza. A ver, arrancamos la semana después de lo que fue este confinamiento estricto de 9 días. Algunos dicen que todavía no alcanza para que impacte. Se lo vamos a preguntar, por supuesto, creo que la persona que más y mejor conoce de este tema es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Está acá con nosotros, con él vamos a estar hablando en un ratito. Muchísimas gracias, Fernán Quiroz, por estar acá en un día muy particular, porque además arrancó la presencialidad en las escuelas en Cava. Y de eso queríamos arrancar hablando con la pregunta con la que empezamos todos los programas. Por lo menos me lo pregunto yo. ¿Qué es lo que está pasando con la comunicación del presidente de la Nación? Puede parecer una cuestión menor, anecdótica, que en este momento estar fijándose en de qué manera comunica, si es de fondo o de forma, lo importante es que comunique. Ahora, realmente la comunicación de Alberto Fernández parece más errática que nunca, en un momento de crisis donde lo que creo que necesitamos todos son informaciones claras, concisas, concretas. Y si hay dudas, que las dudas también sean claras, concisas y concretas y que provengan del propio presidente y no seamos 200 los colegas, los periodistas, los comunicadores que estemos interpretando para ver qué fue lo que quiso decir. Y particularmente que no nos atemorice. A mí me llamó la atención y traté de hacer, probablemente me esté perdiendo alguna, de las últimas notas que estuvo dando. Una, para mí, muy buena nota con los colegas Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell, amiga de CNN, la hicieron para CNN esta nota. Un Twitch, perdón, que acá me pierdo con la edad, pero ¿qué vendría a ser, Jairo? Una transmisión en streaming por una red social que se llama Twitch. Por una red social que se llama... Pedro Rosenblatt es un humorista político, sí. Es muy bueno, la verdad que a mí me divierte mucho. Pero tocaron bastantes temas, pero en un tono sumamente distendido. Habló con Tomás Quintín Palma, streamer rosarino, volveme a ayudar. También transmite a través de distintas plataformas de streaming, es decir, online, sus entrevistas como esta. Relajado, digamos, me preguntan a mí, en un mundo ideal, aún en pandemia, preferiría que una vez por semana se siente el presidente de la Nación, nos hable a todos los argentinos, nos cuente cuál es la situación, qué pasó después de estos 9 días, si alcanza o no, para establecer cómo impactaron las restricciones respecto de la curva, si estamos bien, si estamos mal, cuáles son las expectativas de vacunación. Hay un calendario importante, por lo menos, de llegada de vacunas, si va a haber embudos, si tienen manera de agilizar esto en términos de, bueno, cómo hacen ahora justamente para poder vacunar. Ahora, el presidente no hace esto, el presidente va picoteando, va charlando con colegas. Algunos dicen, Javier en un momento dijo, colegas que le quedan cómodos, ¿dijiste? Sí, claro. ¿Dijiste colegas Totalmente. Que le quedan cómodos? Yo creo que... Centros. Que le tiran en muchos casos, centros. En algunos casos sí. La excepción de estos que vos estás recorriendo la planteo con O'Donnell y Tenenbaum, que claramente hacen periodismo profesional y incluso repreguntaban al presidente, no el resto de los casos. Bueno, pero el resto tampoco, digamos, eran como muy, no tenía el formato de entrevista, Twitch, streaming, esto que estamos aprendiendo acá con Jairo en el día de hoy. Pero particularmente me preocupa lo errática de la comunicación, de que no se siente su equipo a evaluar cómo y qué comunica, porque hoy dijo algo que por lo menos a los porteños y a las porteñas nos preocupó enormemente, viniendo del presidente de la Nación Argentina. Habló con un ex compañero de gráfica, Roberto Caballero, en la 990, y dijo, los distritos con clases presenciales están jugando con fuego. Y fue más allá. Dijo, y el fuego, va a quemar gente. ¿Qué hago yo como mamá? Digo, ¿qué hace Jairo? ¿Qué hace Javier? Como papás, ustedes que están del otro lado, no lo está diciendo cualquiera. Entiendo las distintas posiciones que hay con respecto de las clases presenciales, con la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué me estás diciendo? Con todo el respeto a la investidura presidencial, por supuesto. ¿Pero qué me estás diciendo, Alberto Fernández? ¿Que yo mando a mis hijas al colegio y las estoy poniendo en riesgo? ¿Y las estoy exponiendo a contagiarse de coronavirus?
Porque si esto fuese así, tendría que ser más claro. Tendría que tener algún tipo de, yo no digo potestad porque esto ya lo dijo la Corte, pero por lo menos sentarse acá con Fernán Quirós, que lo tenemos en el estudio, sentarse con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y decirles claramente, están exponiendo a la ciudadanía de Cava directamente a morirse en un momento donde no hay camas de terapia intensiva en el peor momento de la pandemia. Realmente, no sé, ahora se lo voy a preguntar a mis compañeros y por supuesto a Fernán también, pero ¿a ustedes les parece que es una frase temeraria que puede decir el presidente de la Nación basándose en qué? Porque entiendo que las cifras que tiene el presidente, el jefe de gabinete, su equipo y las que tiene Fernán Quirós, Horacio Rodríguez Larreta, son las mismas. ¿Por qué me está diciendo? Yo estoy preocupada. ¿Yo qué hago mañana? Sí, yo entiendo que hay un jefe de gobierno porteño, que es el lugar donde yo vivo en Cava, que decidió que las clases son presenciales, que la ministra dijo algo muy claro, no sé si la tenemos por ahí, alguien ahí dijo, nunca pondríamos en riesgo las vidas de los chicos por un capricho político. Le tengo que creer, ¿cuál es el plazo, digamos? Es muy a corto plazo pensar que alguien puede ganar con esto. ¿Poniendo en riesgo la vida de los chicos por un capricho político? Pero si fuese así, ¿por qué no me lo dice el presidente? No lo entiendo. Javi. Sí, antes de hablar de la comunicación, este mensaje un poco inapropiado del presidente, por decirlo educadamente, de jugar con fuego y que el fuego va a quemar a la gente, no solamente está limitado a la Ciudad de Buenos Aires, también está donde hay clases presenciales, exacto. En las clases presenciales que hoy se reiniciaron en la provincia de Córdoba, por ejemplo, o en la provincia de Mendoza, por ejemplo. Con lo cual, esto no es solamente una pelea política con un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, que no está gobernado por el oficialismo del presidente. Pero hecha esa salvedad, me parece importante plantear que el presidente debería estar para otra cosa. Presidente, 28.175 infectados hoy, lunes, que siempre suele ser una cifra baja porque registra el fin de semana. 638 muertos. Y usted, no en la entrevista de hoy con el colega Caballero, pero en una de estas entrevistas con los Instagramers, twitcheros y qué sé yo, habló de su perro, que fue papá. ¿De verdad, presidente? ¿Quién carajo lo asesora para decir esas barbaridades en un momento donde millones de argentinos están angustiados porque perdieron a alguien, porque tienen a alguien enfermo, porque están enfermos, porque no tienen laburo, porque no saben cuándo van a conseguir laburo, porque no saben cuándo se los va a vacunar? Y usted habla de Blue, el perrito que tuvo Dylan. ¿De verdad? Yo pensaba recién cuando te escuchaba, Romy, dos cosas. Que la comunicación es errática, para mí, como síntoma de un tema que si lo haces en un seminario de la Universidad de Tela sería los dilemas de la coalición gobernante, que en la calle serían los quilombos que hay entre Alberto, Cristina, los que están con Alberto, los que están con Cristina, o las distintas partes del gobierno. O sea, es difícil que la comunicación sea lineal cuando atrás estás debatiendo, y a veces en público, hacia dónde hay que ir con la pandemia, con las clases o con la economía. Antes de que Alberto a mediados de abril cerrara las clases, ese mismo día su ministro de Educación bancaba acá sentado las clases. O sea que la comunicación es errática porque hay debate en todo, como por ahí tiene que funcionar una coalición de gobierno. Pero para mí la comunicación expresa eso. Y después a mí me sale una mirada económica, ¿no? Cuando abunda mucho de un bien en la economía, ese bien baja de precio. O sea, cuando hay mucha oferta de un bien, baja de precio. En cambio, si hay poquito, cada vez que vos conseguís, bueno, una obra de arte más todavía porque es única, pero cuando hay poquito de un bien, ese bien vale un poco más. Si el presidente habla todo el tiempo y con todos tiene una definición y empieza a ser muy difícil que pueda sostener el precio de la palabra del presidente, porque tiene que hablar tanto, tiene que responder tantas preguntas, que hay que decirlo, en una pandemia nadie tiene la verdad y es dificilísimo
saber qué es lo que tenés que responder para las clases, para los colectivos, para el tránsito. Es muy difícil, me imagino. Acá Quirós lo debe saber más que nadie. Quirós se sienta a la mañana, digo, justamente hoy está Quirós, pero digo, se sienta a la mañana y Larreta se sienta con todo su equipo cuando tienen que hablar y las preguntas de transporte las responde el ministro de Transporte y las preguntas vinculadas a la salud las responde el ministro de Salud. Y las preguntas vinculadas a la educación las responde la ministra de Educación. Digo, de alguna forma, recién Javier decía, es poco profesional. ¿Quién lo asesora? De verdad, porque no le están haciendo bien si creen que le están haciendo bien. El problema del presidente es que no se deja asesorar en estos temas. Pero ya pasó mucho tiempo, sí, bueno, pero Javi. hace la de él. Pasó mucho tiempo. Ya lo sé, pero hace la de él. No es una opinión que te estoy contando. Es información. Y entonces nos enteramos por un chat o por un colega que le escribe, y entonces le preguntás, digo, ¿qué es lo que dice el presidente? Tan difícil es, perdón, digo, una idea de millones, pero los miércoles a las 11 de la mañana recibir a los acreditados en casa de gobierno, y que esa sea la información, y no estar nosotros buscando, mendigando, tratando de ver qué es lo que quiso decir y cómo lo dijo. Esa es la forma que tiene de comunicar el presidente en un momento tan tremendo, donde tiene que llevar calma, donde tiene que llevar cierta certidumbre. Dijimos que gana con la certidumbre el presidente de la Nación. Están llegando vacunas, ni siquiera capitaliza el hecho de poder vacunar. No está hablando de eso. Le quiero preguntar a Fernán Quirós respecto de esta frase, perdón que arrancábamos así, no te voy a meter en el tema de la comunicación de Alberto Fernández, que como verás nos tiene bastante enojados a los periodistas, que no somos más que interlocutores con los que están del otro lado, porque no es lo que me diga Alberto Fernández a mí o a mis compañeros, que lo vamos a guardar y lo vamos a llevar a la cena y le vamos a contar a nuestros hijos qué nos dijo Alberto Fernández, sino que lo que queremos es transmitirlo. Pero esta frase que dijo hoy, respecto de los distritos con clases presenciales están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente. Mamás, papás, digo, de la Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de los distritos que abrieron clases presenciales. Habla el presidente de la Nación y dice, ¿qué me está diciendo? Ojo, pues se pueden contagiar si van. Sí, yo pienso que, como están diciendo ustedes, es una frase un poco desafortunada, ¿no? Y analicémoslas un poquito porque a mí me gusta siempre tratar de, cuando comunicar situaciones que a la gente le pueda aportar alguna claridad o algún valor. Hay una cuestión que estamos todos de acuerdo, el ministro de Educación de la Nación, la ministra de Salud de la Nación y los ministros de la Ciudad de Buenos Aires, y es que cumpliendo los protocolos estrictamente, con la ventilación apropiada, la distancia, el tapaboca, los protocolos dentro de las escuelas, el entorno escolar provoca muy pocos contagios. Eso es algo que han dicho los funcionarios nacionales y repetimos nosotros porque todos miramos los mismos datos. Son poquita cantidad de contagios, la enorme mayoría, abrumadora mayoría de los contagios que han aparecido en niños o familias vinculadas a la realidad escolar y trabajadores de la educación tiene que ver con contagios extra escolares, es decir, sociales o de otro entorno. Entonces, en eso estamos de acuerdo. El planteo que se hizo en el momento que se propuso suspender la presencialidad fue que lo que llamamos yo la periescuela, es decir, el entorno escolar potencialmente podría contagiar. Y luego se derivó esa hipótesis, ese planteo, hacia la circulación y el transporte. Vos fíjate que ese es un poco el diálogo que ha ido llevando los diferentes funcionarios del Gobierno Nacional al respecto del planteo. Y la verdad es que es un planteo que desde mi perspectiva sanitaria es razonable, es para analizar. Entonces, analicemos un segundito qué pasa con el transporte. Y nosotros lo decimos de esta manera y por eso hemos tenido las adaptaciones que hemos tenido en la ciudad. Es cuando nosotros miramos el primario, la escuela primaria tiene una altísima proporción de participación barrial, sobre todo la pública. La privada tiene transporte más privado, pero la pública tiene altísimo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación le da prioridad a los niños que vivan a 10 cuadras de la escuela. Asigna la vacante, asigna la vacante de acuerdo a donde es. Claro. Entonces, como la enorme mayoría de las personas que están en la escuela son del barrio y van caminando con un vehículo, de una forma, una bicicleta o alguna forma privada, de manera que el primario, el riesgo de lo que sería la circulación social es extremadamente pequeño. Por lo que estoy explicando, porque van caminando y mientras caminas en el espacio abierto no hay ningún riesgo de contagiarte. Luego en el secundario, sobre todo los chicos de 14 y más años que van a algunas escuelas particulares, que se toman un colectivo para ir a una escuela especial, que quieren ir, ya sea técnica, universitaria, de cualquier tipo, allí el transporte público aumenta la proporción. No es muy importante, pero aumenta la proporción. Entonces nosotros para poder también acompañar y dialogar con el Gobierno Nacional y aceptando que muchas de las realidades de esta enfermedad requieren más
de información más precisa y que se va de alguna manera investigando y aprendiendo en el andar, hemos decidido acompañar esa hipótesis y acompañar con que los niños de los últimos años, que son los que más toman el transporte público, lo hagan por un periodo breve, lo más breve posible, a la distancia, y además porque son los niños que menos sufren la falta de presencialidad, porque son chicos que ya tienen su personalidad construida, tienen un mecanismo de socialización variable, qué sé yo. Así que nosotros hemos hecho enormes esfuerzos. Pero Fernán, ayúdame con esto. Digo, hay un montón de gente que nos está mirando y que se está preguntando de verdad qué hacer. Pero, porque más allá de que creo también, digamos, que se termina devaluando la palabra del presidente cuando está tan repartida, digamos, tan poco concentrada como por ejemplo en conferencias de prensa, no es menor que quien está al mando del país te diga: guarda porque se están jugando con fuego, pero guarda, si, ustedes están jugando con fuego, digo, pero vos correte están jugando de esa con la frase, vida de mis hijos. Correte un segundito de esa frase porque, Es como que, dije es que es tan impactante que no me puedo, pero de déjame verdad hablar no me puedo correr. del conjunto de cosas que dijo el presidente en la misma frase, porque luego habló de que en el área metropolitana la educación explicaba el 35% de la circulación. Entonces, lo que él está diciendo es: la circulación es el problema de la educación presencial. Y nosotros decimos, por eso hacemos la educación presencial que no genera circulación. De manera que me parece a mí, sobre todo pensando en la gente que nos está escuchando, y escuchen al presidente también, y al ministro de Educación y a la ministra de Salud, que permanentemente repiten que ellos tienen información y datos que demuestran que dentro de la escuela la contagiosidad es extremadamente pequeña. Entonces, por eso quiero ser bien claro con la gente que nos está escuchando. Dentro de la escuela, con los protocolos, con todos los cuidados, no solamente la contagiosidad es pequeña, además evitamos que esos niños en otro lugar estén con menos cuidados y además aprendan algún mecanismo de cuidado sobre la enfermedad. Pero ministro, discúlpeme, pero hoy Sí. el ministro Trota, en el programa de Alejandro Fantino, Sí. yo estaba ahí, trajo unas placas en donde muestra que en la situación en la que está la ciudad de Buenos Aires de índice de contagiosidad y Córdoba, Alemania y Estados Unidos cerraban escuelas y que los únicos distritos muy por encima de esas mediciones que no cierran escuelas es la ciudad y Córdoba. No, en realidad... ¿Cómo se leen eso? Porque Fíjate, usted dice, no, si es que- escuchan al ministro de Educación, a la ministra de Salud de la Nación, todos coincidimos en que hay pocos contagios en la escuela. Bueno, Es que por no. supuesto que por supuesto que sí. Podés escuchar las palabras de él. Lo ha dicho en este programa antes de que cierren las escuelas, que las escuelas no es un entorno de Ya contagio. no dice eso. No, sí lo dice. Porque dice, si vos lo escuchás dice que hay muchos contagios No, discúlpame, en todo el distrito pero es lo que yo y a los docentes no los vacunan. Pero disculpa, bueno, ahora si querés hablamos. Si querés ahora hablamos de la vacuna de los docentes, que es le importante. planteo porque no, pero para la gente también es no, pero esquizofrénico. es que no, Es es que hay que ser más claro. Hay que ser más claro. Sí, ahí vamos. Todos estamos de acuerdo que adentro de la escuela, con protocolo, los contagios son muy episódicos. La discusión está afuera de la escuela, en el transporte y la circulación. Entonces hay que ser claro con la gente de lo que estamos discutiendo. Por eso nosotros hemos elegido mantener primero a los más vulnerables, que son los más niños, y segundo, los que menos transporte público utilizan. Así que allí estamos de acuerdo, Pero no tengas eso ninguna está duda. claro, pero creo que lo que dice Javier es que en el mundo, lo que decía por lo menos Trota, es que en el mundo hay un parámetro claro. No importa si sos del PRO, No, si sos de Frente de Todos, si sos de... Te no corrijo. importa. El parámetro que decía Trota era: a partir de determinado número se cortan las clases, a partir de determinada cantidad de contagios por habitante. Eso acá está Te corrijo. supeditado a la Sí. interpretación de cada uno, digamos, ¿no? Permitime Sí, por corregirte, supuesto porque que no en el siempre. mundo, en Alemania. En Alemania. Si vos lees la Él recomendación. él planteó Alemania y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene un montón de estados y cada uno de ellos tiene algunas políticas diferentes. El CDC americano ha sido bastante más amplio en sus criterios, pero no vamos a discutir por país por país. Lo que yo te puedo decir es que si vos usaras el criterio de Alemania, que naturalmente ese criterio viene acompañado de un apoyo escolar, y un apoyo estatal y un apoyo económico, que no tenemos los países que no somos Alemania, pero más allá de eso, porque es comparar cosas que son difíciles de comparar, si usaras los criterios de Alemania, probablemente la Argentina durante estos 2 años nadie hubiera ido a la escuela nunca. Entonces la pregunta es: ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos proyectar? Es decir, acá lo importante es considerar que vos tenés 4 patas para gestionar la pandemia. La primera es rastrear, testear y aislar. Entonces vos podés, primer pata. Entonces la pregunta es: ¿estamos haciendo todo lo posible en todas las jurisdicciones como nación para rastrear, testear y aislar lo que tenemos que hacer? Primer pregunta que todos nos tenemos que contestar. Segunda pregunta que nos tenemos que contestar: el segundo mecanismo es la vacunación. Estamos haciendo todo lo posible para que la máxima cantidad de vacunas lleguen al tiempo oportuno para todos, para que el daño social sea menor. Segunda pregunta para contestarse. La tercera pregunta es la construcción de ciudadanía. Todos estamos aportando
sobre todo los líderes y los funcionarios. Y esto hace las palabras del presidente también. Todos estamos aportando para que el ciudadano pueda comprender con claridad la situación y pueda optar de manera autónoma, libre e independiente cómo cuidarse y cuidarse bien. ¿O estamos agregando más confusión para que el ciudadano no sepa bien qué es lo que tiene que hacer? ¿Y vos qué crees? Entonces, déjame un segundito que termine a las 4, ¿sí? Sí. Entonces, estas tres tienen la enorme virtud que no generan ningún daño en la ciudadanía. Y después tenés una cuarta medida de gobierno, que son las restricciones, que todas generan daño, de diferente tipo: económico, social, vincular, afectivo, de la esfera de salud mental, de los niños, la destrucción, la pérdida de niños en la continuidad escolar. El año pasado se perdieron 1 millón de niños de la continuidad escolar. Entonces, todas generan mucho daño, de diferente tipo, pero en los niños es el más grave de todos. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a estar discutiendo siempre la escolaridad? Y vamos a perder la oportunidad de dialogar con la gente sobre lo más importante de todo, que es la enorme mayoría de los contagios en la ciudad ocurren en encuentros familiares, sociales y recreativos. Pero el debate Entonces, que se da entre los padres de colegio es: yo tengo ganas de mandar a mi hijo pero, a la escuela. sí. ¿Cuánto estoy arriesgando, no solo al chico, sino al entorno por que eso, vive en la casa? Permitime, es que en realidad, vuelvo a repetirte, nosotros de todos los contagios por día, a todos los buscamos y los llamamos, al 90% los encontramos. A todos los que encontramos hacemos una investigación epidemiológica de cómo fue el potencial mecanismo de contagio. En un porcentaje de 30-40% no llegamos a una conclusión clara, porque no sabe bien cómo se contagió. El otro 60-70% sí. De ellos, la abrumadora mayoría de los casos fueron en un encuentro social, familiar o laboral. La abrumadora. Entonces, tenemos a toda la Argentina hace 2 meses discutiendo si la escuela contagia o no contagia, si el padre se puede contagiar del niño o del niño del padre, y todos los contagios que están ocurriendo en otro lugar. Esto es lo que yo digo de no generar confusión y no generar un debate que no hace a la escena de lo que está pasando en la ciudadanía. ¿Y la vacunación de los docentes que le decía Javier? Bueno, ahora ¿podría ir vamos, más rápido? Sí, claro, ahora vamos a la vacuna. Pero es muy importante este mensaje porque distrae. Hace 2 meses tenemos distraído. Lo que te pregunto, digo, y vos no te escapás en esto. ¿Quién está distrayendo en el mensaje? Todos nosotros un poquito. Porque discutimos solo de la presencialidad, porque tiene de alguna manera alguna posibilidad de conflictividad política, entramos en la grieta, la gente se engancha y cada uno opina lo suyo. Y en la práctica no estamos hablándole con claridad a la gente diciéndole, ¿saben qué? La enorme mayoría de los contagios ocurren cuando te encontrás con tus familiares, con tus amigos o con tu compañero de trabajo en la oficina, en tu casa o en otro lugar, y todos se sienten sanos, nadie está enfermo, y al día siguiente alguno de ellos te llama y te dice, ¿sabes qué? Perdóname, hoy tuve fiebre, me testé y me di positivo. Así que eso es un contacto estrecho. Y pregúntenle a los 10 enfermos que tengan alrededor de ustedes que se han enfermado en el último mes, ¿en dónde se enfermaron? A ver si yo estoy diciendo la verdad o no. Sin embargo, llevamos 2 meses discutiendo si la presencialidad escolar y los niños. Hay un error social, hay un error del debate, de la comunicación, y nosotros los que estamos a cargo de esto tenemos que ser más claros y explicarle a la gente lo que está pasando para que pueda focalizar su energía en ello. Porque no tenemos una energía infinita, tenemos una capacidad limitada de tolerar, de acompañar tanto dolor, tanto sufrimiento durante tanto tiempo. Y a esta parte del camino, después de tanto andar, tenemos que cuidar nuestra energía y no podemos usar nuestra energía para pelear. Es inadmisible. Pero por se eso, discute tanto eso, y perdón, ahora vamos a ir a las vacunas, pero está acá con nosotros, ahí está con el teléfono y el barbijo, Matías Lames, ministro de Turismo y Deportes o Deporte y Turismo. Bueno, Turismo y Deporte. Turismo y Deporte, digo, no solo discutimos la presencialidad, digo, en medio de esta esquizofrenia de la que habla Calvo, estuvimos discutiendo la Copa América, ¿cuánto? Hasta hace 5 minutos que decidieron que no se jugaba. Totalmente. ¿No? Hasta Totalmente. hace 5 minutos, digo, no solamente... Digo, en medio de una pandemia, entiendo más la discusión de la presencialidad que la de la Copa América, ¿no? Respecto de qué se hace con los chicos y la escuela. a mí me parece que es muy importante concentrar, focalizar en la comunicación de lo más relevante y luego discutir de lo secundario. Yo siempre hablo con mi equipo, con los equipos de trabajo, es focalicen, no se distraigan. Está lleno de oportunidades de irse por laterales que no son importantes para el cuidado de la ciudadanía en este momento. Hay que focalizar. Y hay que decirle a la gente dónde están ocurriendo los contagios, cuáles son los mecanismos de protección, en todo el lugar donde ustedes estén, sobre todo los encuentros que sean en lugares abiertos, y si es en un lugar que es con techo, que sea como un lugar grande como este, con mucho volumen de aire, con mucha circulación, y si no hay que abrir las ventanas, las puertas y usar siempre el barbijo y la distancia. Con eso bajamos críticamente los casos que ocurren todos los días. ¿Y en el invierno cómo haces en las escuelas? Para Bueno, que los chicos, no se ese es mueran un de buen frío punto. con las escuelas, con las ventanas abiertas. Ese es un buen punto, por eso es que la ministra de Educación está analizando alternativas, porque el periodo invernal tiene la dificultad de que la temperatura en el aula es muy fría,
Y entonces allí ellos están, digamos, el Ministerio de Educación está analizando alternativas de cómo contener esa dificultad. Pero si puedo volver un segundo a tu pregunta de vacuna. Una de las alternativas, perdón, porque no quiero perderlo acá, es adelantar las vacaciones de invierno y sumar 2 semanas más o una semana más. Esas son alternativas que son de la esfera educativa. Yo no estoy en el debate, con lo cual no me gustaría describirlo mucho en detalle porque no lo conozco. Pero se está discutiendo. Sí, decididamente, porque obviamente que el frío en las aulas es muy fuerte. Es cierto que el mes más frío del año es julio, y entonces hay que ver ahí cómo vamos a hacer durante ese mes para cuidar a los niños, ¿no? Te dejo vacunas, dale. Sí. Planteaba también Trota el tema de la vacunación de los docentes, y este fin de semana, tal vez es un gasto de energía, pero este fin de semana hubo idas y vueltas respecto a la inscripción de docentes universitarios en la ciudad de Buenos Aires para vacunarse. Que los privados sí, que los estatales no, después ninguno. ¿Qué pasó con eso? Gracias por la oportunidad de explicarlo, porque con el tema de vacunas hay una enorme angustia social. Todo el mundo quiere vacunarse, toda la gente tiene miedo y siente que la vacuna es una protección, que es correcto, y la cantidad de vacunas que tenemos no se pueden dar a todo el mundo al mismo tiempo, con lo cual siempre que definís una prioridad es un dolor porque alguien dejas esperando, ¿no? Así que te agradezco la pregunta. Primera comunicación global para la gente. Nosotros estamos ahora vacunando a los grupos de riesgo, los grupos que tienen enfermedades acompañantes o condiciones acompañantes, y estamos vacunando a los grupos estratégicos, son trabajadores de la educación del nivel inicial, primario y secundario, no el universitario aún, y trabajadores de la seguridad y trabajadores territoriales de comedores que están en mucho contacto en la comunidad. Todo ese grupo se está vacunando, y porque mucha gente dice, ¿cuándo me toca a mí? Todo ese grupo está vacunando de a grupos de 5 años. Hemos vacunado de 55 a 59, hemos vacunado de 50 a 54, estamos actualmente vacunando de 45 a 49, y mañana vamos a comunicar la apertura del empadronamiento de todos los que quedan, de 18 años hasta 45. ¿Con comorbilidades? Con comorbilidad, o trabajadores de la seguridad, o trabajadores de la educación, primario y secundario, no universitario, y trabajadores territoriales. Y una sola aclaración, porque hay mucha gente que tiene esta condición. Una de las condiciones son las enfermedades cardíacas, ¿no? Pero allí no se incluyen los factores de riesgo cardíaco, no se incluyen las personas que tienen dislipidemia, colesterol alto, no se incluyen las personas que tienen presión alta, salvo aquellas que tengan enfermedad cardíaca estructural. Y esto es una definición del Ministerio de Salud de la Nación, y están todos los criterios allí en la página de la Nación. Y Quirós, ¿cuándo deberíamos ver caída de casos después de los 9 días de cierre? Sobre todo de terapia intensiva, que no para de subir. No, en realidad en la ciudad no está subiendo, está bajando, pero... No, pero a nivel nacional... Bueno, por eso yo te hablo siempre que yo hablo, y las cosas que digo son sobre la ciudad, ¿no? Nosotros vamos a estar de aquí a la semana que viene, vamos a completar, vamos a haber vacunado a la totalidad de los grupos que acabo de nombrar. Grupos con condiciones acompañantes de 18 a 60 años, que sean trabajadores de la educación, trabajadores de la seguridad o trabajadores territoriales, o que tengan una enfermedad acompañante, como dijimos. Una vez que terminemos con ello, que eso va a ser para finales de la semana que viene, vamos a empezar el empadronamiento de las personas sin comorbilidad, y nuevamente por quinquenios, de 55 a 59, luego de 50 a 54. Digo, para todas las personas que tienen alguna condición sanitaria, digamos, de alguna enfermedad, y quieren vacunarse, si no está en la lista que definió la Nación, para finales de la semana que viene vamos a estar seguramente abriendo la inscripción para ellos. ¿Y piden algo? Perdón, ¿no? Porque acá lo vamos a discutir mañana, pero digo, ¿piden algún comprobante? Porque en provincia nos decía Nicolás Krepler, no lo pedimos para no saturar el sistema, que la gente no vaya a buscarle un certificado. Es creer en la declaración jurada que cada uno firme, digamos, ¿no? Sí, nosotros pedimos una declaración jurada al momento de escribirse, y luego le pedimos el certificado profesional al momento de llegar. Y es muy importante ello, porque aquí el tema no es si le das una vacuna a alguien que no corresponde o no, sino que se la está sacando a alguien que está esperando y tiene una condición peor. Entonces nosotros en ello hemos tenido cierta tensión con algunas personas que consideraban que debían ser vacunadas, pero que no podían documentar efectivamente la enfermedad. Nosotros le decimos a todos lo mismo. Durante el día de hoy puedes ir a buscar el certificado y volver, y si no, te podemos dar un turno para los próximos, dentro de 5 días, tenés 5 días para ir a buscar el certificado. Pero nosotros necesitamos un profesional que certifique la condición para estar seguro que los que se vacunan ahora, antes de los demás, verdaderamente tienen las condiciones que el Ministerio de Salud de la Nación dispuso para tal fin. Y te termino tu pregunta, que me habías preguntado. En general, aquí lo que se ha visto en las pocas experiencias del mundo que han avanzado mucho con la vacunación, como Israel, Inglaterra, Estados Unidos, es que cuando vos llegas a vacunar cerca del 40% de la población general, al menos con una dosis, el comportamiento epidemiológico cambia. No se resuelve el problema,
pero cambia, la curva se empieza a contener. Y cuando vos llegás a 60 o 70% de la población general vacunada, la curva claramente baja de manera definitiva. ¿Y padre y abuelo vacunado, Entonces, puede abrazar a hijo o nieto? Ahí voy, termino lo anterior, si me das un segundo. Entonces, Tampoco ansioso, estamos sí. todos como muy ansiosos. Sí, dale. Entonces, nosotros tenemos el 29% de la población porteña vacunada. Y sabemos que cuando lleguemos al 40% la situación va a cambiar, no se va a resolver, pero va a cambiar. Y eso significa los próximos 10 a 12 días de vacunación intensiva. 10 a 12 días, Sí. el 40. Bueno, nosotros estamos vacunando, tenemos la capacidad de vacunar a 35.000 personas por día. Con el flujo de vacunas que estamos teniendo ahora, si se sostienen los próximos vuelos que se esperan para esta misma semana, llegando al fin de la semana que viene habremos llegado al 40% y habremos vacunado a todos los grupos de riesgo con al menos una dosis, que es lo que estoy comunicando, ¿no? ¿Y entonces hay abrazo o no hay abrazo? Bueno, hay que tener muy presente lo siguiente. Primero es que la vacuna te protege de la enfermedad grave y mortal, pero no necesariamente de tener una enfermedad asintomática o leve. Entonces, las personas que están vacunadas pueden transmitir la enfermedad. De hecho, hemos tenido varios brotes de casos en algunos hospitales de todos profesionales vacunados con doble dosis. Así que, digamos, siempre hay que tener prudencia de algunas medidas de cuidado general. Sobre todo mientras la circulación viral todavía sea intensa, es conveniente seguir usando el barbijo y manteniendo la distancia por más que estés vacunado. Fernán Quiroz, muchísimas gracias por tenerte hoy. Digo, después de estos 9 días, simplemente ¿cuándo va a haber algún impacto respecto de la curva para ver si el confinamiento sirvió o no sirvió? Bueno, el confinamiento debiera mostrar sus números en esta semana, ¿no? Esta semana. Nosotros empezamos este primer día con un muy buen número para lo que veníamos teniendo, pero por supuesto que 2.000 casos por día son una enormidad y queremos bajar muchísimo más de ello, ¿no? Veremos estos días cómo se comporta. Fernán, te agradezco muchísimo por haber venido en un día clave, creo que para abrir la semana. Muchas gracias. Por favor, gracias por ¿Podemos invitarme. hacer algo medio desprolijo, que es cruzarlos y pedirle a Lames con distancia social, se saluden con puñito y que se siente Lames ¿Quieren acá? saludar? ¿Una de esas? Claro. Bueno, si no se quiere saludar, no se quiere. Porque sí, Son tengo- dos personas de por hecho, bien, tengo me caen bárbaros los dos dos. personas Son de dos bien, personas, un son dos visita personas de con- bien. Sí, Tengo son un dos enorme personas de bien. respeto por Lames, así que no tengo ningún problema en saludar. Perfecto. No sos de San Lorenzo ni nada. No, No. lamentablemente Una soy, pena. ¿no? Perfecto. Gusto, suerte. Muchísimas gracias, Fernán. Chao, hasta Muchas luego. gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas está? noches. Vamos a un urgente policial y ya venimos. A ver. Gracias, Javi. ¿Bien? Mauro Gundín en Saavedra, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente, Romina, buenas noches. Roque Pérez y Rodrigo Ortiz de Zárate, bien lo decías vos, en el barrio porteño de Saavedra, y todavía un operativo que se mantiene. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona muerta. Nosotros estamos viendo de fondo la carpa lógica que siempre pone la policía, en este caso de la ciudad, para resguardar su cuerpo, pero hay una persona muerta de 29 años y a partir de esto la confusión. ¿Por qué digo esto? Por un lado, la versión de la familia, que da cuenta que se trata de un caso de gatillo fácil, y por el otro lado, la versión de la policía, que da cuenta que este episodio se dio cuando el delincuente, supuestamente lo que dice la policía, intentó robarle el celular a un policía que estaba de civil, y allí se trenzaron en disparos, resultando muerto el supuesto delincuente e ileso el policía, que reitero estaba de civil porque estaba fuera de su horario de trabajo. Todo lo contrario dice la familia, dice que la persona, el de la persona muerta, pudo haber querido robar el celular, pero que en ningún momento hubo un intercambio de disparos y que literalmente se dieron 5 disparos en la espalda cuando esta persona estaba saliendo de aquí, corriendo, lógicamente, en búsqueda de escaparse de la situación. Pero hasta el momento, mientras vimos que hace minutos llegó la Policía Federal para hacer la pericia correspondiente, porque el cuerpo está aquí hace aproximadamente 4 horas, no hay certezas de lo que ha acontecido, más allá de la disparidad de criterios y de visión que tiene la policía y los familiares de la persona que ha fallecido, de 29 años
Reitero, Romina. Muchísimas gracias, Mauro. Y esto tan fresco, ¿no? Cuando tenemos el veredicto de Chocobar hace unas horas nada más. Bueno, una situación que se repite. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias. Matías Lamen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Buenas noches. Bien, además de harto, supongo, de mis llamados y esas cosas, pero lo discutimos en casa. A ver, ¿me puedes explicar? Ahora vas a hablar, digo, y por ahí esto es medio machirulo, pero digo, por supuesto, mis compañeros tienen el espíritu mucho más caliente por el tema del fútbol por ahí que yo. Pero ¿me puedes explicar cómo con 28.000 y pico de casos y casi un promedio de 500 muertes por día que venimos sosteniendo en las últimas 2 semanas, se discutió hasta hace nada si se jugaba la Copa América en la Argentina? Sí, claro que te lo puedo explicar. A ver, en principio está claro que es una decisión que es contraintuitiva, ¿no? Que está reñida con el sentido común y que por eso terminó primando en una gran parte del gabinete esta decisión de no hacerla, y porque nos pareció que también había que ser muy contundente, muy vehemente en el mensaje que le bajábamos a la gente cuando estábamos pidiendo que hiciera un esfuerzo, que no mandara a sus hijos al colegio, que se quedara en su casa. Por eso terminamos diciendo no hacerla. Ahora, pero no lo decidieron en 5 minutos. No, tuvieron ahora, un tiempo debatiéndolo. ¿Por qué se debatió mucho? Porque la verdad que la Copa América, Romina, no implica ningún riesgo en términos sanitarios. Y esto fue hablado con los gobernadores de Mendoza, con la gente del gobierno de Córdoba, con gente que también integra la oposición. Y la verdad que no implica ningún riesgo. Eran 10 selecciones que venían en burbujas, delegaciones de 50 personas, vienen en aviones privados, van a un hotel, no entran en contacto con nadie más. O sea que en términos de riesgo sanitario ese riesgo no existía. En esto que se muy claro ahora. Ministro, los expertos del gobierno no coincidían no decían con eso, ¿no? Del comité de asesor científico no decían eso, no coincidían con eso. Había opiniones encontradas, ¿no? Que la ministra de Salud, que es quien, digamos, de alguna manera es quien recibe todas esas opiniones, las monitorea y emite una opinión, decía que eso se podía controlar, que no podíamos hacer ningún tipo de riesgo y que había que ser muy, muy exigente con los protocolos, que fue lo que se le planteó oportunamente a la Conmebol. Pero, insisto, dicho esto, pero, nosotros... ministro, el caso de River de hace, ¿cuánto? 10 días. Pero eso fue porque... esas burbujas que nos quieren hacer creer que en el fútbol se mantiene. Que hubo un montón de contagiados, se rompen con Pero fue facilidad. porque no se cumplieron los protocolos. Si se hubiera cumplido los protocolos, Javier, no hubiera pasado lo que pasó con el chofer de River. ¿Quién podía garantizar que la delegación brasileña, que la delegación ecuatoriana, no rompieran los protocolos? Está claro que tenía que haber un sistema de control muy, muy importante. Fue lo que le planteó el presidente al presidente de la Conmebol. Eso está claro. Igual es cierto que la AFA tiene sus protocolos donde no existe contacto estrecho. O sea, hablando del torneo local que se está jugando incluso hoy, en el caso de River se vio que había contagiados y los contactos estrechos con los compañeros jugaban igual. La AFA, el fútbol, se mueve con ciertos parámetros que el resto de la gente no tiene. Como la República Separatista del fútbol. El fútbol tiene, el fútbol claramente también, por lo que representa para los argentinos y demás, nosotros decidimos en muchos casos donde sabíamos que era compleja la decisión, que siguiera sucediendo, porque también entendíamos que si queríamos que la gente estuviera en la casa, si queríamos que pedirle a la gente que hiciera ese esfuerzo, teníamos que también darle algo para que pudiera hacer durante esos días, darle alguna manera de pasar ese tiempo. Y el fútbol, la verdad que es muy importante para los argentinos. Pero no es un mensaje contradictorio, digo, de vuelta. Estamos en el peor momento, pero la gente juega al fútbol. El mensaje no podría ser, bueno, tan grave no es si se juega una copa acá en la Argentina, en distintas sedes, vienen delegaciones. Bueno, pero en el peor momento decidimos no hacerla, Romina. Por eso decidimos no hacerla. Justamente por lo que decís, se porque demoró nosotros... demasiado, digamos, la decisión, bueno, a eso me refiero, que estuvimos una semana. ¿Cuánto estuvimos, chicos? Una semana. Y desde que se estableció el confinamiento duro de 9 días hasta que se decidió, pasaron casi 9 días. Pero son dos decisiones distintas. Una cosa es hablar de cuánto se puede haber dilatado la decisión y otra es la decisión que finalmente se tomó. Se tomó la decisión de no enviar ese mensaje a la sociedad porque creíamos que podía ser confuso. Creíamos que podía ser un mensaje, como te dije al principio, contraintuitivo, absolutamente disociado de lo que estaba viviendo la gente. Pero, ministro, el propio presidente que decía que teníamos que guardarnos todos para dar un shock de sanitarismo por la segunda ola, al mismo tiempo, en el mismo mensaje decía, pero la Copa América se va a hacer. Para nosotros es un orgullo, después de que Colombia la había bajado de la Conmebol por la situación social y política de Colombia, y el mismo presidente avalaba hace una semana que se hiciera, con lo cual no es que se venía poniendo en dudas. Por parte de la máxima autoridad del país. No se venía poniendo en duda. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer es honrar el compromiso que había asumido Argentina, hacer esa copa minimizando al máximo el riesgo sanitario. La verdad que eso nosotros creíamos que era posible, creíamos que lo podíamos lograr, minimizar ese riesgo sanitario, con estos protocolos, pidiendo que los jugadores vinieran vacunados, bueno, con toda una serie de exigencias que se les dio. La verdad que de la reunión que tuvimos con Conmebol y del mensaje que vos decís, Javier, que dio el presidente, pasó una semana en la cual
hubo un montón de situaciones que hicieron que barajáramos de vuelta y lo volviéramos a poner sobre la mesa. Y cuando lo volvimos a poner sobre la mesa, el día después de la reunión con el presidente de la Conmebol, tuvimos récord de casos. Y por supuesto que era un mensaje muy difícil para darle a la sociedad. Por supuesto que estaba absolutamente reñido con el sentido común. Entonces decidimos esto que se Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Hace un ratito me leía, Jairo, que Brasil, bueno, además de cerrar las fronteras para los extranjeros, que no sé cómo juega eso con el tema de los equipos, había puesto en duda también que se realizara... No sé qué información tiene el gobierno, pero tenés problemas porque hay estados que tienen en su cargo la pandemia en Brasil rechazando ser sede, y tenés autoridades del gobierno diciendo todavía estamos charlando si se hace en Brasil. No sé si el gobierno argentino tiene alguna confirmación de Brasil. No, esa es una decisión, Jairo, que tomó hoy a la mañana el Consejo Ejecutivo de la Conmebol, en el cual nosotros no tenemos nada que ver. Entiendo y tengo entendido lo mismo que planteas vos, que hay algunos estados de Brasil que no quieren que se haga la Copa América. Tengo entendido que hoy inclusive un ministro hace un ratito declaró que todavía no estaba confirmado que Brasil fuera sede. De cambio de tema con el turismo, porque hay una masacre en el sector turístico de, no sé, usted tendrá los datos, 50% más de quiebras de hoteles y restaurantes que el año pasado, que ya había habido un montón. El día después de la pandemia, ¿vamos a tener un país con menos hoteles? ¿Cuál es la situación? Es cierto que hay plata en repro y demás, pero hay cierre porque no hay actividad. ¿Cuál es la reacción? Te escucho a la mañana en la radio y sé que lo venís siguiendo. Nosotros hemos invertido más de 60.000 millones de pesos en asistir a la industria. La verdad que para nosotros es una industria que es clave, que es estratégica, que es generadora de dólares, que es generadora de empleo, que es redistributiva, que es federal. Por eso la cuidamos tanto, porque creemos que en el futuro va a ser uno de los ejes del desarrollo económico de la Argentina. Por eso invertimos, no solamente eso, hicimos un plan que se llamó Previaje, que fue un plan dinamizador de la demanda. ¿Lo voy a poder usar el año que viene? Porque si yo compré en enero para gastar el 50% de las vacaciones de invierno... Pero lo podés usar acá en Buenos Aires cuando vayas a cualquier lado también. No hace falta usarlo en vacaciones. ¿No se va a prorrogar, eventualmente usarlo en las vacaciones de verano si estamos vacunados? No, es probable que hagamos otro Previaje, porque la verdad que funcionó muy bien, que fue un caso de éxito en todo el mundo. Pero hoy no está, digamos, muy amable el contexto para salir a gastarlo. Ni siquiera en la ciudad, porque un día está cerrado... Bueno, sí, te queda más de 6 meses, tenés tiempo, no te adelantes. Está bien. Pero la verdad que nosotros invertimos un montón en sostenimiento a la industria. Te diría que fue uno de los sectores que más ayuda recibió. Al día de hoy todavía está considerado como una actividad crítica, recibe 22.000 pesos por trabajador. ¿Pero la ley se votó? La ley se votó. Y la ley de emergencia del turismo. Tiene vigencia hasta diciembre. Tuvo vigencia hasta diciembre y ahora estamos con los repros. Estamos con una asignación complementaria de nuestro ministerio de 4.000 pesos, así que esa es una ayuda importante, muy grande. Lo que vos planteás yo vengo a estar en España hace 10 días, reunido con la ministra española. Imagínate que para España representa el 14% del PBI, el turismo. Y vive una situación muy similar. Esto pasa en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Te diré que Argentina ha sostenido muchísimo al sector, muy por encima de lo que pasó en otros países. Pero ahora vienen las vacaciones de invierno. Enorme interrogante, digamos, 2 situaciones donde capitaliza toda la industria del turismo gran parte de lo que es el año. Complejo. Mirá, nada indica que vayas a ver mucho movimiento en las vacaciones de invierno. Recién hablaba de España. Para Argentina son casi 10 puntos del PBI, generan más de 1 millón de puestos de trabajo y gran parte del movimiento grande de turistas está concentrado en el invierno. No solamente Argentina, sino el turismo receptivo, que turismo de nieve de Brasil, de Chile, diferentes lugares de la región. La verdad que hoy es muy difícil pensar que vamos a tener temporada de invierno. Temporada es muy invierno, difícil. Bariloche, leemoslo en Neuquén. Imposible. Es muy difícil. Tenemos una expectativa muy grande con el proceso de vacunación. Como recién contaba Quirós, la verdad que se viene acelerando un ritmo muy importante la llegada de vacunas. Hoy se vacunaron casi 135.000 personas. Esto, si nosotros logramos acelerar este ritmo de vacunación, por ahí tengamos sobre el final de la temporada de invierno alguna posibilidad de tener turismo interno. Ministro, en este programa fuimos muy críticos con el tema de Semana Santa. Los escuché. Corresponde que, estando sentado ahí, planteemos esa diferencia para que nos explique en qué se basó o, por lo menos, si hay algún tipo de autocrítica de lo que implicó que en Semana Santa, cuando ya se veía venir la segunda ola, porque ya se veía venir, no se calmaron un poquito las aguas respecto a la circulación turística en todo el país. Se alentó casi como el último viaje, ¿no? Bueno, no se alentó. Yo di una conferencia de prensa ese mismo día y dije que no se suspendía el turismo, que por favor extremáramos los cuidados y demás. No se alentó. Pero que viajen con todos los cuidados, que viajen igual. Que se podía viajar. No lo desalentamos, te diría que no lo alentamos. Bueno, quedemos ahí, no lo desalentaron. Pero específicamente sobre lo que planteas, Javier. Vos recién, cuando hablábamos de la Copa América, me decías que el comité de expertos una parte, por lo menos del comité de expertos, había recomendado no hacerla. Bueno, nosotros antes de tomar la decisión de Semana Santa nos reunimos con todos los expertos en la Casa Rosada. Con todos. Yo nunca tomo una decisión de mi cartera que no esté avalada por salud, que no esté avalada por los expertos.
Y ese día, si se acuerdan, nosotros antes de la conferencia de prensa nos reunimos con todos los expertos, que nos dijeron que no había problema, que se podía hacer esa Semana Santa, que el principal foco, y te doy un antecedente inmediato que refuerza y que es empírico, digamos. Nosotros tuvimos temporada de verano, arrancamos en enero, se movieron 15 millones de personas por la Argentina. Arrancamos en enero con una determinada cantidad de casos y terminamos en febrero, que fue un mes casi más fuerte que enero, con menos casos que en enero. Pero no había segunda ola. Pero déjame terminar. El problema de la Semana Santa es que no ya estaba se la veía cepa venir la ola. Manaus, Lo que estamos diciendo nosotros, Javier, es que lo que genera, claramente lo que genera más cantidad de contagios y más, no es el turismo, no es una familia moviéndose en su auto. El problema es, no está ahí, recién lo decía Quiroz decía recién, lo que hay que decirle claramente a la gente es que son las reuniones sociales, que es cuando nos juntamos, que es cuando nos relajamos. Bueno, pero también nos habían explicado que la gente se mueve y lleva el virus por distintas partes del país. Y la gente no es que se contagie, queda en el pero que auto, traslada. tampoco la familia se queda encerrada Es en cierto, el Digo auto. lo que hemos ido aprendiendo en estos meses de Absolutamente, pandemia. pero también es cierto que en ese momento no estabas en un momento donde no hubiera circulación comunitaria. Sí, había nuevas cepas, pero ya existía la circulación comunitaria. Y después hay una cosa que tiene que ver, y ya no es para la televisión por ahí, pero que por ahí hace que todos tengamos que reflexionar y que yo los invito un poco a ponerse en nuestro lugar. Cuando uno gestiona, cuando uno tiene que tomar decisiones de este tipo y cuando uno tiene que gobernar, muchas veces está reñido o está entre dos lugares que son muy difíciles de conciliar. Por un lado, lo sanitario, que es la prioridad número uno, pero por otro lado, lo económico. ¿No? Y de hacer ese equilibrio a veces es muy difícil. Y sabe uno que cuando toma una decisión la puede tomar no en detrimento de otra, pero tomando algún riesgo con otra cosa. Entonces, nosotros lo que priorizamos ahí, o lo que pusimos en valor ahí, fue que era un sector que era muy importante, que era dinamizador de la economía, que era muy federal. Hay muchas ciudades, hay muchas provincias que representan más del 30% del Producto Bruto Geográfico el turismo. Y visto Río la Negro es un distancia, caso. como decía Javier, no hay una autocrítica, no fue un error. ¿No creen que trataron de hacer equilibrio pero tal vez salió mal? Bueno, nosotros creemos que el incremento de contagios, y lo ha dicho la ministra de Salud también, que el incremento de contagios no se dio por el turismo. Y esta misma discusión, lo que pasa es que en De Argentina eso todo pasa... están convencidos de eso. Te cuento, en Argentina todo pasa muy rápido. ¿Se acuerdan que en enero tuvimos la misma discusión? Cuando empezó enero dijeron enero es por la temporada del turismo, y después la temporada siguió igual y los casos bajaron. Y ahí empezaron a decir algunos especialistas que era por las reuniones de fin de año. Entonces, la verdad que nosotros creemos que estamos convencidos que no fue por eso, y además, como te dije recién, es una situación que es muy difícil, que es muy difícil resolver y en la cual uno permanentemente tiene que tomar decisiones. Es lo que le pasa al presidente, ¿no? Cuando uno ve cómo se deciden este tipo de cuestiones, por supuesto que la prioridad número uno es la vida, es cuidar la salud, la discusión de clases presenciales o no. Y a todos Tomando la pregunta que hacía Romina, a propósito del presidente, esta cosa de ir y venir, de que es difícil la pandemia, obvio, pero por el estilo del presidente, ¿lo hace perder credibilidad al gobierno más rápido que otras administraciones? Bueno, a ver, no creo que le va a perder credibilidad, creo sí que todos los oficialismos están complicados en todo el mundo. Cuando vos repasás lo que pasó en todas partes del mundo, a todos los oficialismos les costó mucho. Gestionar la pandemia es muy difícil. Pero no salió primero, ayúdenme con esto, ¿no? Pero no salió primero, según lo que venía leyendo y escuchando, la Conmebol a decir que se suspendía jugar en la Argentina antes de que lo pueda decir el presidente de la Nación o vos. No, pero eso fue una decisión que ya nosotros habíamos pensado y madurado todo el fin de semana, y que el presidente de la Conmebol había hablado con algunos de nosotros, inclusive ayer el ministro del Interior en un canal dijo que iba a ser prácticamente imposible que se jugara la Copa América, y ahí la Conmebol, por una cuestión de tiempo, se anunció que... Pero les ganó de mano, no es por chicanear, pero les ganó de mano en el sentido de que no le dan más entidad al gobierno nacional diciendo, miren señor, no están las condiciones para jugar, que salga la Conmebol a anunciarlo antes. Pero mira, Romina, Conmebol estaba desesperado por la Copa en Argentina. Con lo cual, estaba desesperado porque la Copa en Argentina. Con lo cual, claramente, si no se hizo en Argentina, fue porque el gobierno no quiso. No hay ninguna duda de eso. Porque no llegaron, digamos, a término... Porque consideramos que no estaban las condiciones dadas, sobre todo por esto, porque lo principal, lo que se tomó en cuenta por sobre todas las cosas es que le estábamos dando un mensaje muy confuso a la sociedad. Y entiendo con lo que es la Copa, perdón, y les pido que no me maten, pero respecto del fútbol en general y de otros torneos que sí se están jugando, el mensaje no es confuso para los que tienen que cerrar, para los que no pueden abrir sus negocios, para los que no pueden abrir sus comercios, para que los no pueden salir a laburar, que el fútbol se siga jugando, o se tenés esta idea de, no, algún entretenimiento hay que darle a la gente que se queda en su casa? No, a ver... hay otras copas que se están jugando, ¿no? Se juega ahora una final, ahora... Durante los 9... ¿Qué? ¿De qué Qué miedo me das. ¿Por qué? Cuando empezás a ¿Vos papear. jugás? No, San Lorenzo lamentablemente no juega. No, yo al fútbol no juego, pero la vos final no sí me lo toca. juegas, pero San Lorenzo no juega la final. No. Bueno. Por eso te da miedo, ¿no? Sabía que terminábamos ahí. Terminar ahí. Pero Preguntale sobre Argentina, que es mejor.
No, bueno, San Lorenzo no juega, está bien. Hay un montón de gente que no sabe que San Lorenzo no juega. Van a jugar Colón y Racing, no juega San Lorenzo. Colón y Racing, ¿te parece que ese sí es un buen mensaje? Me parece que el fútbol paró también estos 9 días, ¿eh? Sí, estos 9 días sí. Estos 9 días Pero paró. ahora se vuelve a un montón de restricciones que no son las restricciones duras de estos 9 días, donde hay un montón de gente que no va a poder hacer lo que hacía. Sin embargo, el fútbol los vas a ver ahí jugando a la pelotita. Claro, son situaciones distintas de vuelta, porque Romina, a ver, imagínate que yo vengo de ese, tengo una empresa pyme, empecé en eso, tengo eso todavía, vivo de eso, o sea, claramente puedo empatizar perfectamente con el tipo que no puede abrir su negocio todos los días a la mañana y que tiene que pagar los sueldos a fin de mes y que no le alcanza y que tiene que bajar la persiana. Ahora, dicho esto, la verdad que no es lo mismo 4 planteles de fútbol yendo a San Juan a jugar que todos los comerciantes abriendo los negocios, que el tráfico que pueda haber o la cantidad de gente que pueda haber en los servicios públicos. Digamos, es absolutamente diferente lo que genera. Matías Lamen, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por ustedes. cumplir con tu palabra. Ya San Lorenzo va a jugar alguna otra copa, esperemos otro día que venimos y hablamos de San Lorenzo. sí, esperemos que ya sin pandemia Sin y todos mucho mejor que tengan la oportunidad. Gracias de verdad por Gracias haber a venido. ustedes, un placer. Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Sí, claro. mañana vengo.